Buenas tardes, compañeros, amigos, maestros de aquí de Pátzcuaro. Estamos en nuestro primer programa de Educación en Contexto. Nuestra maestra Alondra, maestra de preescolar, es la madrina, la invitada de honor en Muchas este gracias. primer programa. La idea fundamental, maestra, bienvenida, Gracias. es platicar un poco acerca de lo que es el nivel de educación preescolar aquí en la región de Pátzcuaro, en el lugar donde usted trabaja, donde labora. Y bueno, la invitamos por la siguiente razón. Hay una situación que se ha venido dando en el contexto educativo para todo el país e incluso podemos
las modificaciones que se han venido dando. Pero es fundamental el nivel de preescolar en el desarrollo del niño. Maestra, bienvenida. Muchas gracias. Maestría en educación, doctorado en educación también. Gracias. Tan importante. Pocas maestras de preescolar tienen este nivel. Yo la felicito, maestra. Muchas gracias. Y vamos a sacarle un poco de provecho a lo que usted nos está queriendo compartir en esta ocasión. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, qué gran honor. No sabía que era la primera en este programa. Muchísimas gracias. Me siento muy, muy contenta de poder compartir con ustedes y con todo el público en general, ya sea maestros, otras personas que no sean a lo mejor de este ámbito educativo, pero que les ha tocado con esta situación, incluso a los papás ya ahora ser los propios maestros de sus hijos. Entonces, la educación siempre ha sido pues un tema muy importante que nos debe de importar a todos, pero en este momento yo creo que también a nivel mundial pues es mucho más importante porque necesitamos que sea todo muy, muy claro, que sea todo muy comprometido de parte de todos los que estamos involucrados, porque si no es de esa manera no vamos a poder lograr nada. Es muy fácil decir, a mí no me toca o yo hago lo que me toca hasta aquí y le dejo la responsabilidad a los demás, le dejo la responsabilidad a lo mejor a los funcionarios públicos, al gobierno, a todos. Entonces no podemos dar esas responsabilidades, sino cada quien asumir las propias y hacer todo lo que podamos o más allá de lo que podemos. Entonces agradezco esta oportunidad de estar aquí. No, es un honor tenerla aquí en Contexto TV. Importante, platicábamos detrás de cámaras, el amor a la profesión. Fundamental que nos guste lo que hacemos. Claro. Porque con ello contribuimos al crecimiento específico de los niños de preescolar. Lo decimos en un momento, es fundamental el grado, el nivel, porque vamos preparándolos hacia el futuro, hacia la inserción en la educación primaria, que es un contexto totalmente diferente. Sin embargo, maestra, en esta situación, ¿cómo vivió usted esta parte de la pandemia aquí en la región, en la escuela donde se trabaja? ¿Cómo se vivió? ¿Qué dificultades existían? Bueno, para empezar, sí, me parece muy importante que se reconozca la importancia del preescolar como fundamental, como básico, porque normalmente nos encontramos todavía en nuestra sociedad con que para los papás no es importante la educación preescolar. Los papás piensan que es importante desde la primaria, incluso les dicen a los niños, o los niños me dicen, maestra, es que ya voy a ir a la escuela. Y yo, pues ya vas a la escuela, esta es una escuela, esto es importante. Sí. Los papás dicen, no, pues es que a la escuela, al preescolar va a jugar, va como por requisito y porque se los piden en la primaria. Sí. Porque puedo asegurar que si no se los pidieran como un requisito en la primaria, muchísimos papás no llevarían ni siquiera a los niños. Hay algunos que llevan a los niños a partir de tercero de preescolar nada más, y nos ha tocado ver papás que en mayo, para terminar nada más junio, quieren meter a los niños solamente para recibir el documento porque se los están solicitando en la primaria. Entonces, es ya obligatoria la educación preescolar. Pues ya se hizo la publicación como desde el 2012 en el Diario Oficial de la Federación de la importancia de que lleven a los niños al preescolar. Me encontraba con algunas estadísticas de que en Michoacán tenemos como un 72.5% de tasa neta cubierta en preescolar. Entonces nos encontramos en muchos lugares donde los papás dicen que están bien chiquitos los niños, que todavía no dejan el pañal, que no saben hablar. A veces los papás sobreprotegemos mucho a los niños y en ese afán de quererlo cuidar, no le proporciono lo que él necesita ni lo llevo a donde él necesita para que mejore su desarrollo, para que conviva con los demás niños. Entonces nos ha tocado muchas veces platicar con ellos y explicar y demás, porque los niños a preescolar, la edad preescolar es de 2.8 años, que serían los más pequeños que entran en agosto, por ejemplo, y los más grandes de 6.6, que ya son los que se van a ir a la primaria. Este periodo es pues sumamente importante, en donde ya todos debemos de saber que el niño no es una tabla en blanco, como se decía antes, la tabla rasa que yo, maestro, le doy los conocimientos, casi que le abro su cabeza y se los pongo. Entonces necesitamos tener muchas cosas en cuenta, como el contexto, como los aprendizajes previos, como su familia, como todo esto que el niño ya trae en su historia familiar, en su historia cultural, social y demás, para de ahí partir nosotros a trabajar con ellos, y que falta esa concientización de papá y mamá y saber que es tan importante. Sí es una forma de aprendizaje, y para mí
es muy buena. Yo soy muy partidaria del juego, de la diversión, de la pedagogía del amor, de la libertad, de que ellos sean quienes busquen temas, quienes busquen cosas que les interesen, que hagan preguntas, que indaguen, que investiguen, que expongan. O sea, son diferentes las formas en las que a mí me gusta trabajar con los niños. A mí no me gusta tanto lo tradicional. No es malo. Yo creo que todas las pedagogías a lo largo de la historia pues tienen las cosas buenas y podemos retomar muchas cosas de todas estas pedagogías. Hay cosas que todavía funcionan, pero hay cosas que se vuelven obsoletas y no podemos seguir usando lo mismo porque los niños van cambiando cada año, o sea, cada vez nos llegan como bien listillos, bien vivos, bien despiertos y no podemos seguir trabajando lo mismo sin conocer a los niños. Ahora con lo de esta situación de la pandemia pues nos enfrentamos a muchísimas cosas. En especial puede ser como la falta de recursos. Yo soy de aquí del sector de Pátzcuaro, pero mi zona escolar es la de Salvador Escalante. Trabajo en Opopeo, en donde nos encontramos pues con esta problemática de que los papás no cuentan con dispositivos necesarios para comunicarnos, con internet, con el recurso pues económico para poder solventar todos estos gastos. Entonces pues sí eran muchas dificultades, muchas variantes, en donde se les ofreció a los papás diversidad de formas de entregar los trabajos y de estar trabajando con sus niños. Sí. Hubo maestras que les llevaban trabajos impresos, los entregaban y ya los citaban a la semana para recoger los trabajos. Hubo maestras que lo hicieron por videollamada. Por ejemplo, yo trabajé por videollamada, fue la que mejor me funcionó. Pero yo ya tenía mi grupo desde primero de preescolar, entonces estos son los que egresaron ya. Y bueno, ya teníamos pues una forma de trabajo y demás, las madres de familia ya estaban más adaptadas conmigo. Entonces pues donde hubo como más detalle es donde eran grupos de nuevo ingreso que tenían muy pocos meses trabajando pues con las maestras. Y yo creo que eso, el compromiso, porque aparte de todo lo que se nos pudo haber dificultado a los padres de familia para trabajar con nuestros hijos, hay que buscar la forma de, si a mí me interesa que mi hijo cumpla y pueda aprender lo más que se pueda, porque no vamos a decir que es igual estar en clases presenciales que estar en línea o a distancia. Es muy difícil que los niños trabajen como trabajarían en la escuela, porque ahí les puedes dar atención personal, te pueden hacer preguntas, y es pues diferente que trabajen contigo a que trabajen con mamá, porque los papás decían, pues es que yo no sé explicarle, o yo no sé decirle, o yo no sé, y a veces no es tanto el que no sepan, sino que los hijos con nosotros no trabajan igual que como trabajan con sus maestros. Entonces, aparte es esa, como que los chiquillos se la pasaban en pleito con las mamás, hasta yo con la mía. Sí es diferente trabajar pues con los niños con su maestra. Entonces fueron esas las dificultades a las que nos enfrentamos. Sí tuve yo, por ejemplo, de 23 niños que es mi grupo, como 10 que andaban por aquí y por allá y no ponían tanta atención ni les interesaba tanto. Ok, maestra, muchas gracias. Qué importante es reconocer la capacidad docente. Hablamos de nosotros de utilizar diferentes modelos educativos. Podemos, cada uno de los maestros, adaptarnos al crecimiento educativo en cualquiera de los niveles. Paulo Freire nos hablaba de la pedagogía de la ternura, es una pedagogía maravillosa, el apego, la parte de la identidad de uno mismo como docente hacia los alumnos. Pero me llama la atención algo, maestra, la empatía. La empatía es fundamental, porque es el desarrollo inicial del niño, es esa primera esperanza que se tiene de la educación. Es ahí donde le dibujamos al niño el futuro educativo, donde le despertamos esas ganas, el interés, exactamente. Y eso para mí es fundamental en preescolar, que ustedes como maestras de preescolar estemos de alguna manera nosotros queriendo hacer crecer esta parte. Claro. Maestra, ¿hubo apoyos extraescolares hacia esta dificultad? Llamemos tecnología, internet, apoyos didácticos. ¿No hay ningún tipo de apoyo? No hay ningún tipo de apoyo. Yo creo que esa es otra de las dificultades, tanto para los docentes como para los padres de familia, que no podíamos obligar a los alumnos porque pues no era una cuestión obligatoria por el hecho de que el gobierno no puede tampoco dotarles de, o bueno, a lo mejor sí puede, no sé, ¿verdad? Pero no lo hizo, dotar de alguna herramienta que les permitiera o que hubiera internet gratis para todos, no sé,
cosas que otros países pues sí están al alcance de hacer o sí vieron la manera de hacerlo, aquí no hay. Entonces incluso hay comunidades en donde ni siquiera tienen señal de internet o a veces no hay señal de teléfono y tienen que andarla buscando. Entonces en los consejos escolares compartíamos todo esto con las maestras, de que cada quien decía cómo se sentía porque no se podía comunicar con sus alumnos, con los padres de familia, porque no les llegaba la señal, por muchas de estas cuestiones. Entonces, también es triste ver que los papás decían, por ejemplo, nos van a pagar a nosotros la quincena de los maestros. Piensan que no trabajamos, a mí me tocó también es maestra, pues entonces está ganando sin hacer nada. Ya te guardas tus comentarios, no es algo que tengas que estarle explicando como a todo el mundo, porque tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes que estás hasta más allá de tus posibilidades o que estás buscando cómo le haces con el internet, cómo le haces con la computadora. Tengo que ver cómo se conectan los niños, tengo que llamar, tengo que mandar mensajes, tengo que hacer teatro, maroma y circo para que si los niños de preescolar son difíciles de mantener la atención, de manera virtual es mucho más complicado, son muchas estrategias las que tenemos que estar buscando y aparte que los papás tengan ese interés y ese amor también por sus hijos y por la educación que están recibiendo, es todo así, todo un caos que fue, pero no recibimos ningún apoyo de ninguna índole ni de ninguna dependencia ni nada. Quiero dar las gracias a Carmen Barriga, que dice que fui su alumna de preescolar. Muchísimas gracias. Y ahora a su colega, gracias maestra, un saludo. Y Anaí, mi hermana, siempre he admirado tu vocación y servicio. Gracias, tenemos en común esa vocación y ese servicio. Qué lindo. Muchas gracias. Me ha tocado, maestra, estar en algunos cursos, talleres con maestros míos de primaria. Y es un orgullo estar compartiendo, es algo como que nunca soñamos, algo que no imaginamos, es padrísimo. Dejar esa semillita de nosotros como maestros en los alumnos es fundamental, porque después te los encuentras en la calle, el abrazo, esa es parte, la proyección de las emociones, donde tú fuiste parte de su crecimiento y ahora te corresponde esa parte. Un saludo también, compañera Carmen Barriga, maestra, Celi Medina, comentarios muy importantes que nos han hecho aquí en Grisia Costa, un saludo, Luisa Delgado. Estamos, a lo mejor por aquí nos van a mandar algún tipo de preguntas, también queremos despejar esta parte. Fundamental, maestra, lo que comenta la tecnología. No podemos estar ausentes de la tecnología y esto nos agarró a todos desprevenidos, porque definitivamente muchos no sabíamos usar medios electrónicos, tuvimos que aprender. Pero esta parte, ¿hacia dónde nos proyecta con los padres de familia? Usted tocó un tema fundamental, maestra, que es el ir trabajando contextos con los padres de familia. Un padre de familia debe aprender tanto la parte de las emociones como el uso de la tecnología y cuál es el papel del padre de familia. Lo comento porque usted también es madre. Sí. Y algunos padres de familia quizá tuvimos esa dificultad porque nosotros fuimos maestros y también fuimos maestros de nuestros hijos y a la vez estamos en la casa como padres de familia y era de todo el día, maestra, estar ahí. Todo el día, sí, así es. Sí. Es una parte muy importante que se estuvo trabajando incluso ahora, pues ya sabemos que ahora en el nuevo programa viene mucho la educación socioemocional como una parte fundamental en todos los niveles. Sin embargo, en el preescolar, como usted me decía, que es importante toda esta parte, yo creo que sí es la base de toda la educación, porque aparte de no darle tanta importancia, no se dan cuenta que desde preescolar podemos inculcar en los niños todo este amor por ir a la escuela, el gusto por ir a la escuela, que un niño se levante y diga, mamá, ya quiero irme a la escuela, quiero ir a clases, quiero ver a la maestra, hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a hacer lo otro, hoy voy a exponer, hoy voy a... Es despertar ese interés en los niños, que es pues lo más importante, yo creo, para que ellos estén motivados y vayan a la escuela. Ahora, de toda esta parte de la educación, pues, o de la cuestión socioemocional, pues nos impactó a todos con esta pandemia, y la famosa palabra ahora de resiliencia, la trabajé mucho con mis papás también, trabajé mucho las emociones, y te das cuenta que son términos que no conocemos, que todavía no estamos muy inmersos en eso, y también a ellos les dejaba tarea y les toca investigar qué es resiliencia, y cuándo has aplicado la resiliencia, y cómo te sientes con tus niños, y cómo los ves. Los niños sí eran capaces ya, los niños de decir, me siento
triste porque pasó esto, me siento contento, me siento feliz, me siento... Todas estas, ya los nombres de las emociones, porque es muy común que preguntes cómo te sientes y te digan bien. Claro. Pero no te dicen estoy bien triste, estoy bien enojado, estoy bien lo que sea, pero siempre tendemos a ocultar esta parte de las emociones, pues tal vez para que no nos vean de esa manera, ¿no? Frágil o algo. Pero es muy importante reconocer cómo me siento y cómo hago sentir a los demás, cómo se siente mi hijo con las clases conmigo, cómo se siente con las clases virtuales, porque sí es todo un show esto de... A mi hija le gusta mucho ir a la escuela, a mi hija le gusta mucho trabajar, hacer sus tareas y demás, pero ya en esta cuestión de pandemia también era de que llegábamos al límite donde me decía, no me voy a conectar, así. Y yo, ¿no te vas a conectar? Claro que te vas a conectar porque no te estoy preguntando si te vas a conectar. Es un choque entre la responsabilidad de que cumpla con sus deberes de la escuela, porque bueno, decía mi mamá, es la única responsabilidad que tienes, entonces tienes que cumplir con eso. De ser responsable, en este caso como mamá, con los maestros de mi hija, y esta parte también me chocaba de que ya no quería, de que yo sé que ya todos estamos cansados con la situación, sobre todo los niños están ya cansados, entonces era esta parte tan difícil que ya le decía, faltan 2 semanas para que salgas y ya. Ah, bueno, la semana que no, ya, sí. Entonces también con los niños cuando las mamás me decían, es que maestra ya no se quiere conectar, maestra es que los niños volteaban pues para todos lados, les digo que en preescolar pues es más difícil perder la atención para los niños, son más inquietos, son más de correr y todo. Entonces, también platiqué mucho con ellas y les decía, espérenme, no me lo regañen. Bruno es uno de mis alumnos que tengo y yo le decía, Bruno trabaja muy bien en la escuela, hace todo lo que yo le pido que haga, termina bien pronto, le ayuda a sus amigos, pero es un niño que se está parando por material, que se está parando a ayudar, que se está parando, porque él ocupa moverse, él es un niño kinestésico, entonces yo no le voy a pedir que esté sentado, porque ni yo puedo estar sentada tampoco todo el tiempo, entonces tal vez esa parte me ayuda a entender a los niños y a entender toda esta parte de estarme moviendo, parada, sentada en el piso, trabajando, no sé, así soy yo y así soy con mis niños. Yo creo que eso me facilita entender como esta parte del movimiento y de estar haciendo diferentes actividades y que acabar una y empezar otra y otra y otra, para que no estén aburridos, para que estén interesados. Entonces, pues sí, esta parte emocional con los papás y con nosotros, pues necesitamos seguirla trabajando, no sabemos cuánto más dure esto, así de esta manera. Entonces, si no sé cómo hacerlo, hay que buscar ayuda, hay que buscar consejos, hay que acercarse a los maestros, hay que ver con mi hijo con quién sí trabaja o quién sí le puede apoyar, si tiene hermanos más grandes, si tiene un primo, si tiene una tía, si lo que puedan, de donde puedan recibir ayuda, pues es excelente. Eso que comenta es fundamental porque necesitamos orientar a los papás acerca de cómo viene el nuevo ciclo escolar. Hay muchos comentarios por parte del gobierno, no hay nada oficial aún. Hemos platicado entre docentes qué pudiéramos implementar, qué diferentes estrategias. Sin embargo, los papás están desesperados porque no por deshacerse de los niños, sino por la cuestión de que necesitan interactuar físicamente. Vamos a mandar saludos a los compañeros que se están conectando. Lorenita Rea, un abrazo. Sally Jiménez, un beso. Un beso enorme. Saludos para la maestra Alondra. SC Iván. Estamos Sally Medina nuevamente. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pueden hacernos algún tipo de preguntas, padres de familia, algo que quisieran que la maestra Alondra nos contestara. Con gusto podemos contestar y despejar algunas dudas, y si no, bueno, nos lo llevamos de tarea, maestra. Claro que sí. ¿Qué viene, maestra, en el nuevo ciclo escolar? Pues todavía viene mucha incertidumbre acerca de cómo vamos a trabajar. Ya tenemos fecha de regreso, fecha oficial, por ejemplo, en preescolar, es 11, 12 y 13, que vamos a ir nosotros los maestros a esto de limpiar. Ya están los protocolos ¿De agosto? En agosto, sí, ya están los protocolos de todo esto de higiene para lo de la pandemia. Con esta cuestión de conformar los comités en conjunto con los padres de familia para poder pues iniciar este nuevo ciclo escolar en caso de que sí sea ya un hecho, porque estamos como ya pueden iniciar esas fechas, pero todo puede pasar en caso de que cambien las cosas o en caso de cualquier cosa con esta pandemia. Entonces, pues es por parte de los maestros pues seguir dando todo lo que esté de nuestra parte, seguir buscando estrategias. Sabemos que no podemos esperar a que nos den, a que nos digan tenga aquí está su tablet, su computadora, su internet.
no lo vamos a recibir, o sea, es una utopía, ¿no? Querer que todo nos llegue lo que de verdad pudiéramos ocupar y tener, incluso pues a los niños también, que más quisiéramos que todos tuvieran acceso a las tecnologías, al internet, a todo, tiempo y demás, todo, pero no lo tenemos, entonces hay que situarnos en la realidad, en el contexto de cada quien, al que cada quien le toca, porque es diferente la comunidad de Opopeo aquí a Pátzcuaro, a otra comunidad, entonces cada quien ser consciente de dónde estoy trabajando y qué tengo que hacer en mi comunidad, qué tengo que hacer con mi grupo y cómo lo voy a hacer. Si esta estrategia no me funcionó, a lo mejor esta me funcionó muy bien porque ya conocía a las mamás y los niños ya me conocían. Pero ahora que tengo un grupo nuevo, pues no sé qué nuevo tengo que hacer, pero es estar innovando, es estar buscando eso que tengo que hacer, esas estrategias, pues para poder trabajar con ellos como maestro. Y como padres de familia, pues yo les pediría pues mucha paciencia, mucho amor, mucho apoyo con sus hijos, mucha responsabilidad. Si me encuentro ya, a lo mejor mi hijo se encuentra en crisis de que ya no quiere hacer nada, igual me comunico con el maestro y veo qué forma buscamos. Sí. Yo lo que hacía era hablarle a los niños individual, una videollamada individual. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quieres conectar? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y ya me decían, no, ya está bien contento, ya es diferente, ya que tengas ese como acercamiento más individual con los niños. Entonces hay diferentes formas pues, de cosas que podemos hacer para tratar de ayudar a los papás, porque yo sé que es muy difícil. Yo agradezco a todos los papás que estuvieron trabajando con sus hijos, porque yo sé que no es fácil, uno se desespera más fácil con los hijos. Entonces hay que tener esa paciencia con nuestros chaparritos y pues sí. Nos toca también, tanto a maestros como a papás, pues entrarle a la tecnología y buscar las plataformas necesarias, aprender a usar Zoom, aprender a usar Meet, todo lo que se necesite, sí. Porque a veces nos da miedo sí. Entrarle y picarle y demás, entonces no pasa nada, solamente te conectas, te desconectas, a lo mejor la cámara les enseñas todo lo de allá y no acá la cara, ¿no? Claro. Pero así es, entonces necesitamos pues buscar las formas, todos tenemos que buscar las formas. Candil en su casa, ¿cómo dice el dicho? Candil de la calle, oscuridad en su casa. Así sí. Somos los docentes, sí. Porque también nos desesperamos con los niños, con nuestros hijos. Y buenos para dar estrategias, pero no asumirlas. Eso es normal. ¿Verdad? El de nosotros es algo normal, somos seres humanos, sí, claro. Compañeros, maestros, todos. Pero es importante ir reconociendo, maestra Alondra, esa parte. Lo ideal sería hacer pues, una invitación a las autoridades municipales, estatales, federales, porque el maestro tiene gastos, el maestro genera situaciones dentro de su contexto familiar y en ocasiones no nos alcanza para poder tener la tecnología, pero sobre todo esa parte de los contextos, la parte social, es importantísimo que se tenga esa supervisión por parte de las autoridades para saber y que se acerquen, así como anduvieron platicando en campaña, ahora nos toca, compañeros políticos, sí ejecutar esas promesas y que bueno, los maestros nos haremos cargo de verdaderamente que esas promesas y esos proyectos educativos de los que nos estuvieron hablando ahora se vean reflejados por el futuro de la educación en nuestro municipio. Eso es fundamental para nosotros también como maestros lograr desarrollar. Nunca se nos dio un curso, nunca se nos dio una supervisión y necesitamos de estas partes para poder completar todo un contexto. ¿Algo que quiera agregar, maestra Alondra? Haciendo referencia a lo que comenta de los políticos, mira qué interesante que ahora en vez de que manden a las casas a preguntar por quién vas a votar, pudieran mandar a las casas para preguntar quién tiene internet, quién tiene una computadora, quién tiene un teléfono, que eso también nos toca a nosotros hacer todo este tipo de registro y para saber cómo estaba mi contexto. Entonces yo tenía que preguntar quién tiene un celular, quién puede hacer videollamada, quién puede hacer una llamada normal, pero todo nos lo dejan a los maestros, toda esta carga nos la dejan a nosotros. Nosotros sí tenemos pues mucho apoyo en cuestión de consejos técnicos escolares y demás que llevamos a cabo y compartíamos estrategias y esto, sí. Pero finalmente pues sí es mucha carga de trabajo, mucha carga administrativa de ver cómo le haces para saber cuántos niños pueden conectarse, cuántos no, cuántos de esta manera, cuántos de la otra. Entonces eso sería muy interesante y sí hago la invitación a todos los funcionarios en cada una de sus dependencias y pues así el de aquí de Pátzcuaro, luego a nivel estado y a nivel federación, para que vean toda esta parte y se destinan pues ejercicios económicos para otras cosas, pero educación siempre es olvidada. Es lo último. Es olvidada. Sí,
claro. Entonces esa sería una invitación. Y para los padres de familia en esta transición, hablábamos también de esta transición de preescolar a primaria. Sí. Yo le decía que se supone que este nuevo programa busca esa vinculación entre todos los niveles de educación básica, preescolar con primaria, primaria con secundaria. Entonces en nuestro programa incluso pues ya viene, yo puedo ver todo lo que va a trabajar primaria y lo que va a trabajar secundaria. Sin embargo, creo que queda a veces solamente en el texto, en el libro, sí, en el papel. porque se escucha mucho decir que secundaria le echa la culpa a los maestros de primaria porque no vienen como ellos quisieran que vinieran, o con los aprendizajes esperados de cada una de las áreas, ¿no? Primaria igual nos echa la culpa a los de preescolar, ¿no? Que preescolar no preparó a los niños. Entonces, creo que más que echar la culpa es que cada quien haga lo que le corresponde, que cada quien cumpla con esos aprendizajes que ocupan los niños, los aprendizajes esperados que deben de tener en esos campos de formación académica y en las áreas de desarrollo, que pues se complementan los dos. Entonces, la transición de primaria y preescolar siempre ha sido, yo creo que muy difícil para los niños porque son contextos totalmente diferentes. Sí. El preescolar es más de juego, es más libertad. Bueno, en algunos casos, porque hay otros que igual sí, hay maestras muy estrictas también y todos los niños sentaditos y así bonitos. En mi caso no, les digo que la maestra no es así, entonces mis niños no son así. A lo mejor en eso es más fácil que lleguen a la primaria y ya es el mismo contexto de más sentados, más así quietecitos y todo esto. Pero sí, siempre ha sido muy difícil. Yo, ¿cómo los preparo para ir a la primaria? Pues es platicándoles que van a ir a la primaria. Normalmente ellos están súper emocionados porque mamá les dice que la primaria pues ya es la escuela de verdad. Entonces ellos ya quieren sentirse grandes y quieren ir a la primaria y su hermano va a la primaria y su primo va a la primaria. Entonces normalmente están muy contentos para ir a la primaria. Ahora me pasó que al decirle a los niños, no, pues ya van a pasar a la primaria, ¿cómo se sienten? Feliz. Dije, bueno, todos están bien felices, no van a extrañar. Creo que la única triste era yo. Solo un niño me dijo, yo estoy triste, maestra. Y le dije, ¿por qué estás triste, Ángel? Porque ya no te voy a ver. Y le dije, sí, Ángel, ya no voy a ser yo tu maestra, pero cuando quieras y ya regresamos a la escuela, puedes ir a visitarme o puedes hacer mi videollamada, lo que tú quieras, me platicas cómo te va, esto y el otro. Ya la siguiente clase que nos conectamos, ya empezaron los niños, bueno, las mamás. Maestra, es que ahora sí está triste porque piensa que iba a ir con usted a la primaria. Ellos pensaban que yo también iba a cambiar a la primaria. Entonces ya dije, bueno, sí me querían, pero no era que estuvieran felices porque ya iban a tener otro maestro. Así ya empezó y otra mamá, maestra, Sofi dice que no quiere tener otra maestra, que solo quiere que usted sea su maestra. Entonces ya platiqué con ella, le dije, Sofi, vas a tener una maestra o maestro. Yo siempre voy a ser tu maestra, me hablas, me platicas cómo te fue y esto y el otro. Entonces buscando esa forma de que se sientan pues más seguros porque ellos ya estaban muy acostumbrados a estar conmigo. Entonces yo creo que todas en preescolar pues debemos de buscar la manera de ir platicando con los niños y que los papás también vayan preparándolos y pedirle a los maestros en la primaria que no sean tan así, tan estrictos. De ya llegaste a la primaria y ya es otra situación. Sí, ya. Yo creo que hay muchas formas pues para que los chiquillos se sigan motivando y sigan aprendiendo. Yo sobre todo les recomiendo mucho esta cuestión del aprendizaje divertido, de que es válido reírnos, es válido convivir bonito, el amor. Se me complica también esta situación de saber que vamos a regresar a clases y en preescolar los niños son mucho de abrazar, mucho de acercarse, y para que tú los adaptes a este nuevo ritmo que también es nuevo para ellos, mi forma más fácil es esa, de abrazarlos y contenerlos y que se sientan seguros. Entonces ahora el decirle no te me acerques, no te puedo abrazar, no se pueden tocar, no pueden, creo que va a ser algo muy difícil. Entonces necesitamos pues buscar todas estas estrategias que nos permitan hacerlo. Muy bien, algunos comentarios que nos están haciendo los compañeros. Lorenita Rea, muchos saludos. Desde La Piedad, Lorenita. Muy bien, qué bueno. Yo también trabajé. Hola, Lore. Churape, un abrazo, hermosa, gracias por comunicarte con nosotros. Alicia Jiménez, un abrazo, preciosa, gracias por tus comentarios. La maestra Carmen nos dice, totalmente de acuerdo, en preescolar se forman hábitos, valores, les tocó una nueva forma de enseñar y de aprender, y eso es por experiencia de la maestra, compañera, gracias. Gracias. Lorenita Rea, nuevamente gracias, muchos comentarios aquí que tenemos. Y bueno, en realidad esto para todos ha resultado difícil, maestra Alondra. Sin embargo,
tratamos de sortear lo que viene, tratamos de seguir adelante, haciendo la invitación a los padres de familia para que pues comprendan que también somos padres de familia, que también tenemos que cuidar a alumnos en casa como nuestros hijos, estar supervisando muchas cosas y que en algunas ocasiones también nos quedamos en internet, Sí, también nos quedamos sin medios electrónicos para comunicarnos. Sin embargo, nunca estamos lejos de ellos. Yo la conozco desde hace tiempo, es una maestra muy humana y ahorita con sus comentarios refleja esa parte, maestra, de fundamental el apego con los niños. Bueno, antes de esto, el abrazarlos, el preocuparnos por cómo estaban y cómo estaban sus contextos sociales, familiares. Para nosotros, por ejemplo, en la educación es fundamental descubrir esas dificultades que existen al interior de los núcleos familiares, que bueno, la tarea está, compañeros que nos están acompañando en esta transmisión, en hacernos de las referentes de los diferentes contextos que tienen que ver con nuestros pequeñitos, conocer, acercarnos con los especialistas del área preescolar para que nosotros podamos saber cómo vamos a actuar, cómo vamos a preparar a nuestros niños hacia el futuro, porque es fundamental. Preescolar es la etapa más importante de la vida del niño, es el crecimiento emocional, es la parte afectiva que tenemos hacia ellos como docentes. Entonces esta parte sí agradecemos a la maestra Londra que nos haya acompañado el día de hoy. Un abrazo a la pequeña distancia, maestra, sabe que reconocemos mucho su trabajo. Gracias, y también es madre de familia de nuestra escuela, entonces es esa parte donde conjuntamos muchas cosas. Agradecemos a todos el que nos hayan podido acompañar esta tarde e invitarlos. De hoy en 8 estaremos platicando con el maestro Eduardo Hernández de la ciudad de Morelia. Él es especialista, maestra Londa, en juegos recreativos, en campamentos, es maestro de educación física con un doctorado también. Y vamos a estar preparando algunos temas de interés para los padres de familia, de cómo trabajar en casa, y bueno, eso nos sirve también a los docentes. Muy atentos que estaremos para la próxima semana. Muchas gracias. Maestra Alondra, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos vernos muy pronto nuevamente. Muchas gracias. Y estamos a sus órdenes aquí en el Contexto Educativo. Igualmente. Muchas gracias, compañeros, por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana y que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias.